Dentro de la primera definición que les quisiera comentar está la definición de la Real Academia de la Lengua Española, que nos dijo en el año de 1936 que era la afición a viajar por el gusto de recorrer un país. Una definición definitivamente muy breve de conceptos, vaga, imprecisa, que de alguna manera no nos estableció realmente lo que en sí y en esencia era el turismo, pero sí nos planteó ya uno de los elementos fundamentales de lo que es el turismo, cuál es el de ser un viajero, pero en forma muy genérica, puesto que aún no se establecía claramente la diferencia, no se conocía todavía la diferencia entre turismo y viaje, porque si bien es cierto, turismo implica viajar, pero no todo lo que es viaje implica turismo. La siguiente definición está relacionada con el italianito Michel Troisi. Este señor estudioso también del tema del turismo, en realidad en 1942 nos dio una definición muy importante. Nos dijo que era el conjunto de traslados temporales de personas. Miren ustedes, introduce el término de la temporalidad. Y dice que estos traslados deben ser originados por necesidades de reposo, curación, recreación, espirituales, intelectuales. En realidad, la importancia de la definición de Troisi radica en el elemento básico de la temporalidad del viaje, de los traslados de personas de un lugar a otro. Quiere decir que si una persona o un grupo de personas se trasladan a otro país, este traslado debe ser temporal o limitado en el tiempo, ya que de no ser así, la figura del traslado, adquirirá formas diferentes o hasta opuestas al turismo. Por ejemplo, el caso de las inmigraciones o la emigración, que son traslados de personas de un lugar a otro, pero sin el elemento de la temporalidad, es decir, para residir definitivamente. En 1942 también aparecen otros insignes autores, Hunziker y Krapp, quien nos estableció una definición interesante. Nos hablaba del conjunto de relaciones y hechos producidos por el desplazamiento y la permanencia de personas fuera del lugar de su domicilio, en tanto que dicha permanencia y desplazamiento no están motivados por una actividad lucrativa. Como vemos en esta definición, ya conocíamos el tema del desplazamiento como un elemento de definición de turismo. Pero él nos da aquí un elemento muy importante, el no lucro. Es decir, que para que hablemos de turismo, no debemos hablar de una actividad lucrativa. Quiere decir que todos aquellos recursos o dinero que yo gaste en el lugar que estoy visitando, debo haberlo obtenido en mi lugar de residencia habitual y no en el lugar que vaya a visitar, puesto que si yo viajo a un lugar para visitar y me dedico a trabajar, entonces estaría yendo en contra de lo que es la esencia del turismo. Para 1955 aparece el profesor José Ignacio Arrillaga, un profesor español que después de haber analizado también lo que había dicho Hunziker, Kraft, Troisi, la Real Academia de la Lengua Española, etcétera, él plantea su propia definición del turismo. En realidad, antes de leerla, debo decirles que esa definición ya aclaraba el concepto turístico y podría haberse manifestado como la definitiva definición, pero solo en su primera parte, es decir, hasta acá, porque luego ya se confundió y entró en otro tema. ¿De qué estoy hablando? Leamos lo que dice el profesor de Arrillaga. Dice que turismo es todo desplazamiento temporal, determinado por causas ajenas al lucro. Hasta ahí está utilizando tres elementos que ya anteriores autores nos habían comentado. Pero luego dice, el conjunto de bienes, servicios y organización
que en cada nación determinan y hacen posible estos desplazamientos y las relaciones y hechos que entre estos y los viajeros tienen lugar. Ah, entonces, a pesar de esta claridad que ya les hablaba, se sigue todavía confundiendo mucho lo que son causas y efectos que pueda tener una cosa. Y también confunde las consecuencias positivas o negativas que pudieran crear una causa determinada. Lo que pasa es que una cosa es el fenómeno del turismo, que bien lo está estableciendo acá, y otra cosa es son los bienes y servicios y organizaciones como estas, que aparecen después para coadyuvar la relación subjetiva y objetiva del turismo. Entonces, hasta aquí estuvo muy bonito, pero aquí ya entró a hablar de otro tema que eran los servicios turísticos y no la definición del turismo como es lo que estamos buscando acá. Para 1965 aparece Ricardo de la Sierra y Hoxes, quien nos habla de un tema importante también. Nos dice que el turismo uh, es el desplazamiento temporal, libre, agradable, fuera de la residencia habitual, emprendido por motivos no exclusivamente lucrativos ni profesional. El aporte que nos da este autor básicamente está relacionado con un elemento muy importante nuevo, que es obviamente el tema de la libertad. Em, Esta libertad de la cual nos habla el autor del que estamos comentando es realmente novedoso, porque si los traslados y permanencias no son elegidos libremente, el turismo se convertiría en un acto compulsivo o coercitivo, es decir, un mandato que muchas veces no sería ni grato ni placentero, ya que para que logremos esta agradabilidad, debemos escoger libremente el destino en el cual, al cual nosotros deseamos visitar. Bien, y finalmente pues aparece Óscar de la Torre Padilla, que nos propone una definición también muy interesante, que a mi modo de ver es una definición que reúne ya todos los elementos, aportes importantes de los anteriores autores. Porque él nos dice, fíjense, que el turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario, temporal, de individuos o grupos de personas que fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural. Entonces vamos a encontrar que en la definición de este autor, realmente él ha reunido en un solo párrafo todos los aportes de los autores anteriores. Y fíjense qué es lo que ocurre. Justamente él usa el término de desplazamiento que ya nos dijo la Real Academia de la Lengua Española, viaje, desplazamiento. El tema de la voluntad, la libertad de escoger el viaje, la temporalidad del viaje que nos enseñó Troisi. Y también la motivación de Troisi, la recreación, el descanso, el tema cultural, etcétera. Pero también Óscar de la Torre Padilla utiliza el tema del no lucro, es decir, que no se debe ejercer ninguna actividad lucrativa ni remunerada. Como se dan cuenta entonces, estimados alumnos, las, eh, los principales elementos de una definición de turismo están concentrados aquí en esta definición. Entonces, nosotros ahora estamos preparados para poder definir turismo en cualquier forma, siempre y cuando utilicemos estos elementos que les estoy mencionando aquí, que como se dan cuenta es lo más rico y lo más importante de los aportes que dieron los demás estudiosos en relación al concepto del turismo. Entonces, estimados alumnos, para la siguiente sesión, ustedes deben establecer su propia definición de turismo, porque no es muy importante solamente saber lo que dicen los demás, mucho más importante es establecer realmente qué es lo que digo yo. En todo caso, qué es lo que decimos nosotros en el tema este del turismo.